Bien, muchachos, entonces teniendo en cuenta la reflexión que hicimos de aprovechar nuestras oportunidades mientras tenemos vida y con la sabiduría que le pidamos a nuestro Dios para tomar decisiones acertadas, pues con ese pensamiento vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Gracias por habernos acompañado puntual en la reflexión y por estar ahora para el desarrollo del tema. Bien, con la clase anterior culminamos la parte de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Al final les informaré algo relacionado con este tema para la próxima clase. Por lo pronto vamos a pasar a una nueva unidad, así que vamos a estar muy atentos todos. Si logramos ver, ¿cierto? Vamos a pasar ahora a la unidad titulada La expansión europea y el descubrimiento de América. Vamos a mirar cómo estos países de Europa se fueron no solo reunificando, sino también extendiendo y cómo llegaron a nuestro territorio. ¿Listo? Entonces, hoy específicamente vamos a hablar dentro de esta unidad del tema de las monarquías nacionales. Ese es el tema particular que hemos de ver en estos momentos. Así que vamos a estar muy atentos. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos la hacen a través del chat. Tomemos algunos apuntes necesarios. Recordamos a todos los chicos que debemos tener activadas nuestras camaritas. ¿Ok? Y deshabilitados nuestros micrófonos. Bien. En cuanto a las monarquías nacionales, debemos recordar un poco, chicos, que durante la Baja Edad Media, ¿quiénes tenían el poder? A ver, ¿quién me recuerda? Los burgueses. ¿Cómo? Los burgueses. Los burgueses, la nobleza. Bueno, recordemos que el poder político estaba repartido entre los señores Profesor, feudales. le está escuchando muy entrecortado. Bien, ahora sí me escuchan. Yo lo estoy escuchando como entrecortado. Creo que se la escucha bien. Bueno. Pues yo lo estoy escuchando entrecortado. Yo la he escuchado bien. Bueno, continuamos entonces. Les decía que durante la Baja Edad Media, ¿cierto? Este último periodo que vimos, el poder político estaba en manos de los señores feudales, que eran los mismos reyes quienes tenían el poder sobre las tierras y sobre la población también. Entonces, en aras de eso, en miras de esa parte, fue como en los siglos XIV y XV, en medio de las guerras por el poder, ¿los reyes de qué países, Juan José García? Francia, Inglaterra y España. Muy bien, estos países empezaron a centralizar y unificar el poder en sus territorios. También tenemos un caso muy particular, el de Italia, pero por sus características lo mencionaremos más adelante, porque tiene algunas cosas muy particulares con respecto a esta parte de centralizar el poder en el territorio italiano. Así que entonces estos países hicieron diferentes cosas, usaron diferentes estrategias para concentrar el poder en sus territorios. ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, que si puede dejar un ejemplo de la Ok, listo. Vamos a considerar ahorita los casos de cada uno de ellos, iniciando cómo se dio la unificación en Francia, luego pasaremos a Inglaterra y por último, cómo se dio en España. Y miraremos cómo fue todo ese proceso, qué aspectos importantes se destacan en cada uno de ellos. Veremos que aparecen algunos conflictos, algunas guerras de importancia en la historia de estos países y que consideraremos en parte, digamos, no de manera exhaustiva, pero sí viendo lo más importante de cada uno de estos procesos en estos países mencionados. Bien, entonces pasemos ahora a lo que fue la unificación en
Francia. Miremos algunas características de lo que ocurrió en este país. Bien, Mateo, ¿qué es lo que nos dice allí como primera medida en la unificación de Francia? Conquistas y alianzas matrimoniales. Luis ¿Qué número es ese? 7. 7. Es Luis VII. Muy bien. ¿Qué quiere decir esa parte allí? Resulta que este señor, Luis VII, que estaba a cargo del territorio francés en ese momento, a través de algunas conquistas y algunas alianzas matrimoniales, ¿con quiénes? Con los ingleses. De hecho, su hija la casó con un inglés. ¿Y esto qué objetivo tenía? El objetivo era que al hacer parentesco o al entrar en algún vínculo con los ingleses, poder así recuperar el territorio francés que estaba en manos de Inglaterra, ¿no? Pero entonces con la muerte de él entró otro señor que aparece allí en la segunda característica y que nos va a compartir María José. Felipe II derrotó al rey inglés en 1214 y garantizó que las tierras francesas antes de posesión de los ingleses estuviesen gobernadas por un capeto. Bien, luego, gracias María José, luego de la muerte de Luis VII, lo sucedió Felipe II, quien derrotó a este rey inglés con el que se habían hecho algunas alianzas y garantizó que las tierras francesas ahora estuviesen en manos de ellos. Aquí mencionan un capeto. ¿Alguien sabe quién es un capeto? ¿Se han escuchado esa palabra? Bien, el capeto se refería a aquella persona, aquel hombre, aquella persona perteneciente a la casa real de Luis VII y de Felipe II, ¿cierto? Y que eran de los suyos, no de los ingleses, que eran los que ellos querían retirar de sus territorios. Cano, ¿qué nos dice la tercera característica? Eduardo III, rey de Inglaterra, reclama para sí la corona francesa y ataca, dando inicio la Guerra de los 100 Años. Muy bien. Ok, gracias, Cano. Inglaterra no iba a dejar, ¿cierto?, perder estos territorios que ya tenía en su poder. Así que ocurre este hecho importante que se le conoce como la Guerra de los 100 Años y que va de 1337 a 1453. Vamos a mirar algunas características de este conflicto. Listo, le voy a dar 2 minuticos Un momento. por si alguno está tomando algún apunte relacionado con las características mencionadas de la unificación de Francia. No veo a Isaac Rodríguez. Profe, yo le copié por el WhatsApp y él no se ha conectado. Okay. Pues no me ha respondido ni nada. Listo. Entonces pasemos a ver algunas características de la Guerra de los 100 Años. No, profe, espera un momentito. Ok. Bien, ya les comparto nuevamente. En esta Guerra de los 100 Años vamos a ver un personaje fundamental para la victoria que tuvo uno de estos países, ya vamos a ver cuál, y luego de escuchar algo concerniente a ese personaje, vamos a hacer algunas reflexiones. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy, muy atentos. Ok. Entonces, vamos a mirar si logran ver allí la Guerra de los 100 Años. ¿Sí? Sí, señora.
Ok, entonces vamos a ver algunas partes. Profe, Señora. Diga, ya le hablé a Isaac y él dijo que no se acordaba de la clase, sí. que ya se iba a conectar. Bien. No, eso de que no se acordaba, vea si todos tenemos un horario y sabemos a qué hora nos corresponde. En fin, vamos a mirar qué ocurrió en estos años con relación a la guerra de los 100 años. ¿Listo? Dice, las crecientes tensiones entre Eduardo III de Inglaterra y Felipe VI de Francia desembocaron en el estallido de la guerra. Eso fue en 1337. Listo. Vamos a pedirle a Camila. Un momento. Ok. Profe, Dígame. una pregunta, porque ahí dice Felipe VI y nosotros tenemos Felipe II. Pues es considerado de esas formas. Es Felipe VII. Ok, seguimos. Camila. Lo leo. Sí. Creci, creo que se dice así. Profe, ya Isaac se conectó. Sí, yo sé. Creci, la primera gran victoria de Inglaterra. Ok, en este año se dio la primera victoria de Inglaterra durante este conflicto de la Guerra de los 100 años. Vamos ahora a pedirle a Isabela que nos lea la siguiente parte. Momento, profe, gracias. Un momentico que los compañeros terminen. Listo. Es Felipe VII, muchachos. Listo, a ver, Isabela. ¿Qué nos dice? Gran victoria inglesa en la batalla de Azincourt. Inglaterra ocupó la mitad del territorio francés. Ok, muchachos, en esta época, para estos años, resulta que Francia estaba padeciendo esa enfermedad de la que la Baja Media. ¿Cuál fue? Este negra. Y entonces estaba lidiando precisamente con eso para este año y en su territorio se dieron conflictos campesinos y se dieron conflictos entre los estados generales, así que Francia tenía una situación alentadora. Y además los conflictos aquí con Inglaterra. Bien, Brandon, 1429, ¿qué pasó? Gran victoria inglesa a Juan de Arco libera Orleans del asedio inglés. Muy bien, de este personaje vamos a ver, Por favor. claro. Listo, profe. ¿Ok? Repítanos, Brando, por favor, qué pena. Juan de Arco libera Orleans del asedio inglés. Muy bien. Ok. Vamos a pedirle a Santiago que ocurrió en 1453. La Guerra de los 100 años acabó después de 116 años de conflicto. Exactamente. Por favor. Claro. Gracias. Creo que una pregunta.
Vamos a ver con la segunda. Listo. Una pregunta. ¿Juana del Arco era una mujer o un hombre? Porque Bueno, vamos a ver algo sobre esto. Chicos, en relación a la pregunta, creo que Jerónimo, sí es Felipe VI. Listo. En algunas reglas como sé, pero realmente es Felipe VI. ¿Ok? El de Francia. Pues recordemos que hay un rey de España también con ese mismo título. ¿Listo? Pero ahora aquí de Francia. De 1293 a 1250. ¿Ok? Sí. Bien, la guerra de los 100 acabó después de 116 años de conflicto. Vamos a ir a pues, Camila. Profe, Diga. por pido una pregunta. Los niños era obligatorio que cuando crecieran se tenían que pelear. No, ¿quiénes? ¿En qué lugar o cuándo? En la guerra de los 100 años. Pues obviamente ellos ponían a sus ejércitos, ¿cierto? Todo aquel que estuviese preparado para esa parte. Suponemos que en ese entonces algunos que iban creciendo, obviamente no es que fueron, a ver, no es que constantemente y todos los días, porque si hubiese sido así, no hubiese durado 100 años realmente, ¿cierto? Por aquello del refrán popular que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero se dieron en fechas claves, el enfrentamiento estuvo latente, o sea, allí las amenazas, las provocaciones, toda esa parte, y en algunas fechas, en algunos años, en algún tiempo importante, se dieron eventos ya más grandes, ¿cierto? Que pasaron de pronto de la amenaza, pasaron de las simples provocaciones al acto como tal. Ya es un proceso, no es que se dio constantemente y todos los días se enfrentaban y todos los días, no. Fue un proceso, pero que logró resolverse finalmente solo hasta ese tiempo. Entonces vamos a escuchar. Se le llama así porque, a ver, aquí nos preguntan que por qué la guerra de los 100 años, porque es más o menos alrededor del tiempo que duró, ¿cierto? Es como la guerra de los 1000 días en nuestro país. Necesariamente no duró estrictamente 1000 días, pero así se le conoce en la historia, porque es más o menos el tiempo aproximado en el que duró, y es lo que pasa con esta guerra. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Bien, vamos a ver si ustedes alcanzan a escuchar. Nacida en Domremy, un pequeño poblado francés, en el seno de una familia campesina, la infancia de Juana de Arco transcurrió durante el sangriento conflicto enmarcado en la Guerra de los 100 años que enfrentó al delfín Carlos, primogénito de Carlos VI de Francia, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés, y que provocó la ocupación de buena parte del norte. Recordamos la aclaración que les hacía, ¿cierto? Y que era la pregunta que nos lanzó Jerónimo. Es Felipe VI. Listo, de Francia. Hay un Felipe VII, pero es de España, ¿ok? Rey de España. Listo. ¿Sí están escuchando? De Francia por las tropas inglesas y borgoñonas. A los 13 años, Juana confesó haber oído a San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita, y declaró que sus voces la exhortaban a llevar una vida devota y piadosa. Unos años más tarde, se sintió llamada por Dios a una misión que no parecía al alcance de una campesina analfabeta: dirigir al ejército francés, coronar como rey al delfín en Reims y expulsar a los ingleses del país. En 1428 viajó hasta Vaucouleurs con la intención de unirse a las tropas del príncipe Carlos, pero fue rechazada. A los pocos meses, el asedio de Orleans por los ingleses agravó la delicada situación en Francia y obligó al delfín a refugiarse en Chinon, localidad a la que acudió Juana, con una escolta facilitada por el capitán de la Guardia Real. Todo esto para informar a Carlos acerca del carácter de su misión. El príncipe Carlos la hizo examinar por varios teólogos y accedió al fin a confiarle el mando de un ejército de 5.000 hombres, en el que Juana de Arco consiguió derrotar a los ingleses y levantar el cerco de Orleans. A continuación, realizó una serie de campañas victoriosas que franquearon al delfín el camino a Reims y permitieron su coronación como Carlos VII de Francia. Acabado su cometido, Juana de Arco dejó de oír sus voces interiores y pidió permiso para volver a casa,
pero ante la insistencia de quienes le pedían que se quedara, continuó combatiendo, primero en el infructuoso ataque contra París, en septiembre, y luego en el asedio de Compiègne, donde fue capturada por los borgoñeses el 24 de mayo de 1430. Entregada a los ingleses, y juzgada por un tribunal acusada de brujería, con el argumento de que las voces que le hablaban procedían del diablo. Con lo que se le no transformó a la religión. Tras un proceso inquisitorial de 3 meses, fue declarada culpable de herejía y hechicería. Ella había defendido su inocencia. Con tan solo 9 años, fue condenada a la hoguera y ejecutada el 30 de mayo de 1431 en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. 23 años después de la muerte de Juana, su familia vivió. El Papa Calixto III creó una comisión que rehabilitó plenamente a la joven doncella. Más de 4 siglos después, otro papa elevaba a Juana a los altares, siendo canonizada. El 30 de mayo, fecha de su muerte, se celebra su festividad en Francia. Y esta es Juana de Arco, considerada una mártir y convertida en el... Ok. O Santa Juana de Arco. Ok. Vamos a considerar algo, un momento. ¿Qué le pasa a ella inicialmente? ¿Por qué decide asumir o liderar los ejércitos? A ver, ¿qué me dice? A ver, Camila. Porque ella decía que le hablaba unas voces y, o sea, que ella dijo que le hablaban unos ángeles, que no me acuerdo en ese momento cómo se llaman, pues sí, y que fue Dios quien le dijo que tenía que llevar a ¿cómo se llama el ejército? Bueno, sí, a la victoria. ¿A cuál ejército? Es que no me acuerdo, al de Nuevo Francés. Al francés, exactamente. Al francés. Ok, y entonces, ¿qué pasó al final con la vida de ella? ¿Qué le hicieron? La mataron. Profe, la metieron a la Ejecutaron. cárcel. Secuestraron. A ver, uno por uno. Bueno, suena mejor ejecutar que matar. Ok, la ejecutaron. A los 19 años de edad. ¿Por qué? Porque llevó a Francia a la victoria. Sí, pero ellos consideraban más allá de eso para... Profe, ya, porque hacía que brujería. Tanto decir que era bruja, que todo eso era una mentira, ¿cierto? Pero hay algo que nosotros podemos sacar como lección de la historia, o por lo menos de esta parte que vimos de Juana. A ver, ¿qué características tenía ella? ¿Cómo era? Era analfabeta. Era una campesina, ¿qué más? Era analfabeta. Sí, ¿qué más? Era una señora. Y qué raro, ¿cierto? Que una viejita ya Era muy joven. Era joven. Joven, ¿cierto? Exactamente. Saben, es interesante esa parte. Para ellos debió ser muy duro saber que una joven campesina y que además era mujer, ¿cierto? Fuera quien llevara a esta victoria. Eso debió ser un impacto fuerte en ese momento. Ahora, nosotros podemos obtener de aquí una enseñanza importante. ¿Cuál sería? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Que si Dios nos llama a algo es porque Él tiene un propósito para nosotros. Bueno, esa es una. Camila, gracias Isabela. Pues que no importa la edad que tenga la persona y tampoco importa su género, porque puede hacer grandes cosas sin importar qué edad tenga o que es mujer o hombre o sí, o su estrato también. Exacto, sí, muy bien, exactamente. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos creído incapaces, ustedes, porque solo son unos adolescentes y tú no puedes, o pensamos que no podemos tener sueños grandes porque de pronto no tenemos la posición económica con muchos bienes y muchas cosas para lograr tener lo que queremos, pero miremos que sí se puede. Entonces, lo que mencionaban nuestras compañeras, hay una misión que nosotros debemos cumplir, un sueño que queremos, una meta que queremos alcanzar,
nuestra posición social no debe ser impedimento, ¿cierto? No debe ser impedimento nuestra edad para lograr grandes cosas. No debe ser impedimento que de pronto diga, es que usted es mujer y las mujeres son el sexo débil y entonces no puede. O que diga, es que usted es hombre y es muy brusco, entonces no puede con esto otro. No. Lo importante es nosotros poner de nuestra parte nuestro esfuerzo. ¿Nos iba a decir algo, Alan? Bien, que lo que usted estaba diciendo que todo era posible, pues. Exactamente. Lo que estábamos hablando también ahorita, aprovechar las posibilidades, las oportunidades que nosotros tenemos. Entonces, continuamos con la parte relacionada de las consecuencias que se tuvo en esta guerra. Vamos a mirar allí. ¿Ok? Consecuencias. Ahí está un paralelo de lo que sucedió, ¿cierto? Durante este conflicto para ambas naciones que estuvieron allí combatiendo, Francia e Inglaterra. Santiago Henao, por favor, léanos cuáles fueron las consecuencias para Francia. La victoria. La victoria. Fue Francia quien ganó el conflicto. A ver, ¿quién más? La segunda. Estado más rico y poblado de Europa. Muy bien, hasta allí. Vamos a pedirle a Samuel. Samuel, ¿cuál es esa tercera consecuencia para Francia? Fortalecimiento de la monarquía. Muy bien, se fortaleció la monarquía de Francia. Me preocupa que hay un estudiante que no sé si le está sucediendo algo, no sé, lo veo abrir la boca, como si estuviera gritando, no sé qué estará pasando ahí en su casa, pero me preocupa. Bien, el fortalecimiento de la monarquía, claro, que ¿cuál es la consecuencia? Grandes feudos ligados de forma directa a la corona. Francia obviamente obtuvo los mejores resultados. Sin embargo, con Inglaterra, ¿qué sucedió? La primera, segunda. Derrota de las posiciones francesas salvo Calais. Obviamente Francia buscaba recuperar el territorio que tenía manos de inglés y lo logró por esta parte. Las dos últimas consecuencias, Cano. Revuelta de la nobleza y guerra de las dos rosas. Y la guerra de las dos rosas. Muy bien. Esta guerra de las dos rosas la vamos a contemplar ahorita que miremos la parte de la unificación en Inglaterra. Y finalmente nos dice allí en la partecita de abajo, García. La Guerra de los 100 años fue la última gran guerra medieval y sentó las bases para la formación del Estado moderno. Ok, esa parte allí es muy importante y fue un punto clave para la unificación de Francia. Francia que se consolida como Estado. ¿Ok? Esta parte de la Guerra de las Dos Rosas, vamos a ver un poquito ahorita que veamos la unificación en Inglaterra, o por lo menos la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? Ya podemos... No, señora. Ok, dejamos unos minuticos para que tomemos algunos apuntes. Todas estas cosas que estamos viendo luego van a repercutir en el descubrimiento de nuestro continente, en la colonización y más adelante veremos todo lo que se desencadena de esto. ¿Listo? Diga. Una pregunta, ¿me puede decir para qué servían las máscaras de pájaro de la peste negra, que a mí se me salió? Era una forma de mantenerse lo más distante posible de las personas que estaban contagiadas. ¿Ya? Por eso ellos ni siquiera usaban sus manos directamente, sino el palito este o la varita esta que tenían para examinar. De hecho, la vestimenta que tenían también era muy, muy gruesa. Seguramente había mucha pestilencia también por todo lo que se generaba. Recordemos que
las condiciones no eran las mejores, y ustedes vieron, ¿cierto? No había mucha higiene. Entonces, si eso no se daba así alrededor y las personas también tenían esta enfermedad, pues el panorama no es que fuera muy agradable. Y esto también les impedía, era más por protección, ¿no? Evitar contagios por la pestilencia que había. Gracias, profe. ¿Listo? Bien, muchachos, les quiero explicar algo en estos minutos que nos quedan. Continuaremos la próxima clase hablando de la unificación en Inglaterra y en España. Por lo pronto, quiero decirles que para la próxima clase, la tarea que nos va a quedar es estudiar acerca de la Baja Edad Media. Listo, todo lo que vimos acerca de la organización social, política, la crisis que tuvo este periodo luego de haber sido muy próspero. Vamos a estudiar para hacer una evaluación. ¿Listo? Entonces, recuerde, todo lo relacionado con la Baja Edad Media. La Alta Edad Media ya tuvimos la oportunidad de evaluarla en el periodo anterior. Así que va a entrar en esta evaluación todo lo relacionado solo con la Baja Edad Media, las características que tuvo este periodo inicialmente y luego todo lo que tiene que ver con la crisis y los eventos que se dieron para que esta crisis llegara y las consecuencias que dejó. Entonces vamos a hacer la evaluación por quizzes. No sé cuántos de ustedes han usado esta aplicación. ¿Alguno? ¿No? Yo no. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Es muy fácil. Van a ser como a ustedes les gusta. Falso, verdadero. Preguntas de selección múltiple. En fin. Va a estar muy facilito. Entonces espero que puedan estudiar. No les vamos a dejar otro compromiso para que usted pueda concentrarse en repasar bien el tema. ¿Listo? No queremos con ello que usted se vaya a sentir, ay, que ahora un examen, y entonces si lo pierdo, y no. La idea es que este examen o esta actividad que vamos a hacer a manera de examen nos permita reforzar el tema. ¿Listo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo dice? No te escuché bien, Jerónimo. No se te escucha. Gracias. Ok, bien, todo claro. Próxima clase, la evaluación ¿sobre qué, Samuel? Cuénteme. La Edad Media. Sobre la Baja Edad Media. Muy bien, exactamente. Entonces, chicos, vamos a orar en estos momentos. Vamos a seguir también estudiando este tema de la unificación de algunos países de Europa. Recordemos que para la próxima clase continuamos con Inglaterra y España. Si quieren, podemos ir leyendo también acerca de la Guerra de las Dos Rosas. A ver qué es eso y por qué se llamó de esa manera. Listo. Entonces, por ahí dice que no quieren. Pues el que quiera y nos puede compartir la próxima clase y también recordemos que la participación es muy importante. Pero por lo pronto nos concentramos en repasar la Baja Edad Media. ¿Listo? Yo sí tengo una pequeña pregunta. Dígame. Entonces, el examen va a ser hasta las consecuencias que vimos ahorita en la plataforma. Sobre la crisis. Claro. Todo lo de la Inglaterra. No. Esta parte que vimos ahora es relacionada con las monarquías nacionales. Solo va a entrar a todo lo que tiene que ver con la Baja Edad Media. ¿Listo? Solo eso. Bien, vamos a orar, chicos. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por las bendiciones que tú nos das a diario. Gracias por permitirnos compartir esta clase. Gracias por los cuidados que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por bendecir a nuestras familias, por cuidar de cada uno de nuestros seres amados, Señor. Acompáñanos ahora en el resto de esta tarde
y que, Señor, tú nos des sabiduría para repasar el tema de la baja edad media y que podamos obtener buenos resultados. Gracias por cada uno de estos estudiantes, Señor. En tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Profe. Dios les bendiga. Sigan siendo felices. Lilia les dice. Hasta la próxima. Hola. Diga. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Ok, nos vemos, chicos. Feliz tarde. Bye. Lo mismo.